que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos sean a este servicio precioso. Ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Padre, eres bienvenido aquí. Nos hemos congregado para alabarte, para exaltarte y para decirte que te amamos, Señor Jesús. Te amamos y hemos venido a glorificarte con todas nuestras fuerzas. ¡Aleluya! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Aleluya! Hay libertad en su presencia. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar en tu presencia, Señor. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Cantamos en tu presencia. Hay libertad, dígalo de nuevo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar, porque somos libres, pues somos libres, por su sangre, libres soy, dígalo de nuevo, somos libres, por su sangre, libres soy. Cubre los cielos y la iglesia se llena de alabanza. Fuerte, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso.
los cielos y la iglesia se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Dígalo, invencible. Cordero inmolado, invencible. Y eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderosa reina. Tú reinas, Señor, y vives para siempre. Levanta tu voz ahí en casa y dilo fuerte. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Invencible, invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado. Dígalo, no, mi Dios vive. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Nos hemos congregado para alabarle y para darle gloria. Sí, Señor. Vamos. Sus manos. Bautízame, Señor, con tu fuego. Dígalo. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder.
noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. De jubileo, aleluya, gózate, celébralo. Dígalo de nuevo con nosotros, toda la noche. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Sí, Señor. Aleluya. Él es glorioso. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios. Mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios. Me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya, gózate. Sí, Señor. Sí, Jesús, cantamos a tu nombre. Me gozaré, me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre, 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 me ha hecho libre. Vamos a decirlo una vez más, ahí donde estás, me ha hecho libre, dígalo de nuevo. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre. Aplaudiré, daré voces de alegría, voces de agradecimiento, porque nos ha hecho libres, libres, libres. Aleluya, aleluya. Puede levantar sus manos en agradecimiento a su Rey. Dígale gracias. Gracias porque soy tu hijo, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos delante de tu presencia para adorarte,
gracias, gracias, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Levanta tu voz, dilo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estamos aquí por ti, Señor. Solo por ti. Levanta tu voz. Oh, 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 oh,
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tu voz ahí donde estás. Y adórale en tus palabras, levanta un cántico y dile al Señor cuánto le amas. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y hermoso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Te doy todo lo que soy para que te glorifiques hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Levanta tu voz y dilo: quiero adorar y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Levanta la voz juntos y
Dios, hermanos, que el Señor los pueda bendecir en esta hora. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Vamos a iniciar, hermanos, en esta hora. Primero, dándole gracias a Dios por el privilegio y también a nuestro hermano Pastor Julio por la oportunidad que nos está dando una vez más de poder estar detrás de este púlpito aquí en el altar del Señor para poder llevar un mensaje de bendición a todos ustedes. Acompáñenme a orar ahí en su lugar, ahí en donde usted se encuentra, y démosle toda la gloria al Padre en esta hora. Padre amado, te damos gracias, Dios mío, porque bueno eres tú y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Dios mío, clamo a ti, oh Dios, para que la palabra que has preparado para nosotros en esta hora, para que esa palabra, Señor, que tú has dispuesto, sea, Señor, instalada en nuestras mentes y escrita en nuestros corazones, Dios mío, pueda ser de bendición inicialmente, pero que también, Señor, cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Creemos, oh Padre Santo, que la palabra que has preparado es una palabra puntual, es una palabra que hay que atender, Dios mío, que tenemos que poner por obra y en práctica, Señor. Y es mi petición en esta hora, oh Padre, para que quienes la reciban, incluso yo, Señor, que la vuelvo a escuchar, Dios mío, podamos, Señor, alcanzar el entendimiento, el nivel de conocimiento que tú deseas que tengamos para, Señor, no solo poderla entender, sino poder agradarte también. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Te alabo, te glorifico y te exalto. Bendice a mis hermanos, Señor, a mis hermanas, Señor, y permítenos, pues, bajo la guía del Espíritu Santo, trasladar este mensaje. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les pueda bendecir, amada iglesia, amados hermanos, hermanas. Qué bueno poder estar predicando la palabra del Señor. Yo me gozo y le doy gracias al Señor. Y qué bueno que usted también pueda recibir esta palabra. Decíamos como parte de la oración, hermanos, que creo que Dios es oportuno siempre para mandar esa palabra que necesitamos y cuando la necesitamos y en el lugar que la necesitamos. Diríamos también conforme a la necesidad que el Padre pueda ver en nosotros, aunque nosotros no la reconozcamos, Él viene y de su misericordia también derrama esta provisión a través de su palabra. Y en esta hora, pues ya hemos orado por su vida, por la iglesia, por nuestro pastor, aleluya, que el Señor lo bendiga donde se encuentre él y su familia. Ya hemos orado por la palabra, hemos dado gracias al Padre. Y yo quisiera que nos adentráramos de una vez en el mensaje. Al mensaje yo le puse por nombre las tinieblas y las tradiciones. Las tinieblas y las tradiciones. ¿Por qué del mensaje, hermanos? Porque cuando usted ya mira así con la lupa, realmente se va a dar cuenta que es un delgado hilo, diría yo, un delgado cabello posiblemente, el que nos separa de lo que es una tradición y el poder estar en tinieblas a causa de lo que son las tradiciones. Y yo veo en la palabra del Señor entonces que en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y verso 8, la palabra del Señor dice, recuerde siempre, yo le digo, leamos la palabra del Señor con amor, con temblor delante del Señor, atesorémosla, creamos en ella, un día nos puede servir. Dice en Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Recuerde, hermano, hermana, que estamos por concluir este año y podría utilizar yo esta expresión, lamentablemente, muchas tradiciones impuestas por el hombre, dije impuestas, se escuchó bien, impuestas por el hombre, como que florecen ahorita. Imagínese la celebración de ese día de tinieblas, el 31 de octubre, día, diríamos, del diablo, que el Señor lo reprenda, día de oscuridad. Podríamos hablar también de lo que es las fiestas de fin de año, ¿verdad? Y de todo de lo cual yo sé, usted ha recibido una muy buena enseñanza de parte de nuestro pastor. Y entendemos entonces la necesidad, amada iglesia, de que tenemos que estar nosotros siempre alertas,
pero por sobre todo que nuestra preocupación nos lleve a poder agradar siempre a Dios. Cuando yo leo aquí en Marcos 7:8, lo primero que yo noto es que el mandamiento de Dios, hermano, aquel mandamiento que nosotros tendríamos que estar obedeciendo y cumpliendo, hermano, veo yo aquí en la palabra del Señor que dice, se ha dejado. Porque dejando el mandamiento de Dios, y vea lo tremendo, ahora viene la gente y lo que empieza a hacer es aferrarse. Mire, aquí está la otra palabra. Dejan lo bueno y se aferran a lo malo, por decirlo de esa manera. Las tradiciones. Y dice aquí específicamente, hermanos, que esas tradiciones son puestas por hombres. Bueno, cuando yo voy a la concordancia Strong y trato de buscar el significado de la palabra aferrar, usted puede ver ahí que es la palabra griega o en griego 2902. Es la palabra krateo, de una palabra griega 2904, que significa usar fuerza. Y yo remarco algunas siempre en algunos colores ahí, habla de algo a lo que se le puede echar mano, o sea, echar mano de abrazar y retener. Quédese usted en su mente ahorita y en su corazón pensando eso de usar fuerza. Quiere decir que cuando alguien se aferra a algo, o sea, lo que se pudiera oponer, lo que pudiera ser de obstáculo, para quien se está aferrando a eso, se las va a ver como, diríamos así, como fea, porque esa persona va a usar la fuerza si es necesario para que eso a lo que se está aferrando no le sea quitado. Y no pierda de vista siempre que de lo que estamos hablando es de las tradiciones. Las tinieblas por un lado y esa delgada línea que lo separaría a uno de las tradiciones en el caso de que las practicáramos. Sin embargo, nosotros vemos, y por eso le decía yo, el recordatorio de que por estas fechas se empieza una serie de tradiciones que se han puesto, se han impuesto, y entonces de lo mismo es de lo cual el Señor quiere que salgamos librados. Avanzando un poquito, también era importante ver qué significa la palabra tradición, y es la palabra griega 3862. Esa palabra es la palabra paradosis, de una palabra griega 3860, pero vea cómo la describe la concordancia, el diccionario. Primero como transmisión. Y hasta ahí pues uno es lo que piensa, hermano, uno dice pues son tradiciones, sí, a mí me la trasladó mi abuelo y mi abuelo a mi papá a mí, y yo se la voy a trasladar a mis hijos y bueno, así seguirá la línea en algunos casos, de lo cual hoy venimos en el nombre poderoso de Jesús a desatar, ¿verdad, hermanos? A cortar esa línea de tradiciones que para nada nos sirven, por cierto. Pero entonces, cuando usted sigue leyendo ahí, puede ver que otra de las definiciones, y era lo que a mí me impactaba, es de que esa palabra tradición también se define como enseñanza, como instrucción, y me impactaba más el hecho de ver que también se refiere a doctrina. Y entonces, si tratáramos de darle gramaticalmente alguna aplicación a lo que es la tradición, que muchos hoy día pues ponen en práctica, y como le decía, principalmente 31 de octubre, el día de las tinieblas, por llamarle así, o de brujas, o de Halloween, o como usted lo pueda conocer, yo veo que entonces la tradición es algo que se enseña. Es como una instrucción que fue dada para que esa tradición entonces pueda continuar. Pero lo más sorprendente para mí es de que se define como doctrina. Y usted sabe que en la palabra del Señor, yo no le traigo ese verso, por cierto, pero usted lo ha de conocer muy bien, es de que van a haber hombres que van a predicar doctrinas de demonios. Y también por ahí vemos, si mal no estoy, con el apóstol Pedro, en una de sus cartas, que él habla también de que los hombres cuando no entienden la palabra, lo que hacen es que la tuercen y viene a ser condenación en lugar de bendición. Esto cuando se refería a la forma como predicaba el apóstol Pablo. Pero retomando lo que es la tradición, entonces vayamos pensando ya desde un momento dado que esto nos fue enseñado, fue una instrucción y es parte de una doctrina, obviamente no de Dios. Y volviendo entonces a lo que es aferrarse, imagínese, es usar fuerza,
echarle ganas, esforzarse. ¿Por qué? Por una enseñanza, una instrucción y una doctrina que no viene de parte de Dios. Vemos ahí que también la palabra griega 3860 es parte de la palabra tradición. Y esa palabra, mire lo que dice ahí, la define el diccionario como rendirse, como encarcelar. Yo le remarco las significativas en el sentido de los versículos que vamos a continuar pues compartiendo, pero habla de rendirse, habla de encarcelar, habla de esto, mire hermano, de estar preso y nuevamente transmitir. Entonces imagínense hermano, desde ya yo creo que podemos ir sacando de las primeras espiguitas de bendición ahí para usted y para su vida, que entonces la tradición viene a ser en sí una cárcel. La tradición viene como que a apresar entonces a aquella persona que la practica. Y fíjese que usted tal vez no lo sabe, pero yo se lo cuento así brevemente. Yo estuve muchos años, diría, una buena parte de mi vida en la religión tradicional, el catolicismo, hermanos, y resulta que en esa religión, ¿verdad? Porque eso no es una relación, es una religión. Sí hay una serie de tradiciones, pues, que de alguna manera, pues, los padres se la habían trasladado a uno, pero como usted bien sabe también, para gloria de Dios, también hemos roto esa línea, ¿verdad? Esas ataduras que venían. Pero le digo que esas tradiciones lo que vienen a provocar en la persona, sin duda son ataduras, ¿verdad? Incluso diría yo hasta temor. Yo en alguna oportunidad que he estado, gracias a Dios aquí, por invitación de nuestro hermano pastor, le he dicho, cuando estuve yo en esa religión, realmente hasta miedo le meten a uno, porque la tradición incluso hasta la miden por años. Si cierta tradición la vas a practicar este año, 7 años lo tienes que seguir haciendo, porque si no, entonces eso viene a ser después ya como que maldición, imagínese. Entonces, pero eso se lo pongo como referencia. Yéndonos a la palabra del Señor, porque yo le tengo que, hermano, en primer lugar, dar a conocer lo que es la tradición, cómo la podemos combatir, qué significa, qué estrategias pues usa el adversario para instalar esa pues tradición en la gente, pero también Dios dentro de su amor y su misericordia, Él también nos da las estrategias, amada iglesia, para que nosotros sí lo queremos hacer, si de manera voluntaria, no impuesto. Usted sabe, el Señor no impone nada, no obliga nada, pero Él nos va a dar aquí unos 4 o 5 elementos a la luz de la palabra para que si estamos en algún dado caso practicando algún tipo de tradición, pues entonces podamos salir libres, ¿verdad? O sea, abrir esas puertas de la cárcel, esa esclavitud a la cual nos llaman las tradiciones, y sobre todo en el caso específico de la noche del 31 de octubre, que usted sabe es un rito al diablo, pues a las cosas demoníacas y diabólicas, de lo cual en el nombre poderoso de Jesús, pues reprendemos, ¿verdad? Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Saquemos espigas, hermano. Número 1, empiece usted a notar y a tomar en cuenta esta palabra. Mire, entendimiento. Dice que ciñamos nuestros lomos con el entendimiento. Número 1, tenemos que ser sobrios, obviamente, pero mire, dice que esperemos por completo en la gracia, esa gracia que va a ser traída por medio del Señor Jesucristo cuando Él sea manifestado. Luego de eso, a la par de entendimiento, usted tiene que manejar obediencia. Dice la palabra del Señor ahí, como hijos obedientes. Y luego dice, no os conforméis. Aquí va el punto. La tradición, de alguna manera, subliminalmente, de manera escondida, esto es lo que trae. Dice aquí la palabra del Señor, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Tal vez yo le voy a remarcar aquí con otro color, si usted me permite. Aleluya, gloria a Dios. Aquí mire, dice, no os conforméis, dice, a los deseos que antes teníais. No os conformemos, hermano. O sea, yo le estoy diciendo ya de una vez, si hay alguna tradición que ha venido en la familia o hay alguna tradición que quizás nosotros iniciamos
Entonces, y no es conforme a la voluntad del Señor, o más bien diría yo, el Señor no es de tradiciones, sino que Él nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, pero si hay alguna tradición, hermanos, si existe algo ahí, entonces en el nombre del Señor, yo desde ya le estoy clamando a Él y le estoy pidiendo a usted, ruego por su vida y su libertad, que entonces no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Y ahora, lo importante aquí es esto, hermano. Mire, este punto es bien importante. La ignorancia. No se olvide de la ignorancia. A veces nosotros hacemos cosas por ignorancia, pero a veces también hacemos cosas ya con conocimiento. Y entonces es ahí en donde tenemos que ver el equilibrio, hacia dónde se está inclinando la balanza, si es a una bendición o a una maldición que estamos atrayendo. Yo le digo, esa fiesta de Halloween, esa noche de brujas, todo eso que se practica el día 31, hermano, realmente eso es un rito al diablo, pues. Y lo único que se puede atraer de alguien que pues en él habita maldad, mentira, y que fue expulsado de parte de Dios de los cielos, entonces no puede ser bendición, hermano. Definitivamente no puede ser bendición. ¿Y sabe qué? Aunque la tradición, alguien puede decir y hasta suspire, ay, es que qué bonito, ay, te acordás, ay, mira ella, así empieza uno. Entonces, hermanos, tengamos cuidado realmente porque no es lo que Dios ha preparado para nosotros. Avancemos en la lectura. Nos quedábamos entonces en 1 de Pedro 1, 13 y 14, vamos al 15. Luego dice la palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, mire, yo diría que este mensaje como que no debería ser para creyentes, amén. Sin embargo, hay muchos de la familia del Señor que todavía guardan tradiciones que positivamente ya a la luz de la palabra les ha sido predicado y les ha sido enseñado que no es agradable a los ojos del Señor, pero lo siguen practicando. Entonces, pues en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el otro elemento que usted tiene que ir considerando ya aquí es ser santos. Ser santos. Avancemos. Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hermano, todo aquel que aún practica tradiciones, ya dijimos a la luz de la palabra, vimos impuestas por los hombres, entonces esa persona no ha sido rescatada de la vana manera de vivir. Y en dado caso fue rescatada de la vana manera de vivir, entonces expresa y voluntariamente volvió atrás, ¿verdad? O sea, no quiere dejar sus tradiciones, a él le parecen, como le digo, agradables, suspira por las tradiciones. Entonces, hermano, recuerde, la palabra del Señor aquí dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Óigame, a veces pueda suceder que no tenemos claro el concepto de lo que significa el sacrificio de Cristo Jesús. Y hoy tal vez sería importante que yo le diera un breve concepto de lo que es esa palabra rescate. No me voy a ir a ninguna concordancia, sino simplemente a un diccionario que usted puede encontrar en cualquier librería, pero cuando oiga usted la palabra rescate, ese rescate que se dio por usted para que saliera de esa vana manera de vivir, esa palabra rescate significa el precio pagado para comprar su libertad, para que usted que estaba en servidumbre, o sea, al servicio del pecado y bajo la maldición del pecado, entonces fuera liberado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con Dios Padre que envía a su Hijo Jesucristo? San Juan 3:16, usted lo puede ver ahí. Pero entonces piense en estos elementos que le voy dando ya. Ya hablamos, hermano, de la esclavitud, ya hablamos de la obediencia, estamos hablando ahorita de santidad, estamos hablando ahorita de un rescate que se dio. Mire, se lo voy a marcar aquí. Rescate, mire, rescatados. Aleluya. Avancemos. Proverbios 24:6, la palabra del Señor también dice, porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces, la pregunta aquí sería,
hermanos, y entonces, ¿cómo eliminamos las tradiciones? ¿O qué necesitamos nosotros para eliminar las tradiciones? Pues definitivamente, yo creo que usted tiene la respuesta en su boca, ya la pensó. Lo que necesitamos, y basado en la palabra en Proverbios 24:6, necesitamos el consejo, necesitamos el designio, la dirección sabia, necesitamos el ingenio. ¿Qué hice yo ahorita? Sustituir esta palabra, mira hermano, porque con dirección sabia harás la guerra. Entonces yo le dije, esa palabra dirección, usted la puede sustituir por consejo, por designio, por dirección propiamente, por sabiduría o por ingenio. La mayoría de las Biblias dice porque con ingenio, dice, ¿verdad? Harás la guerra. Pero entonces también aquí note esto, mire hermano, hay una palabra a la par, dice sabia, dirección sabia. O sea, con sabiduría también es importante que la poseamos. La Biblia dice, el que quiera sabiduría o no tenga, pídala al Señor y Él la da, pues, y la da sin limitaciones. Amén. Entonces, vayamos retomando un poquito para ir condensando y para poder entrarle de lleno a donde lo quiero llevar. Resulta entonces que una tradición, podríamos decir, es algo que fue enseñado y fue instruido. Esa tradición, obviamente, por lo que hemos visto a la luz de la palabra y por la fecha a la que estamos haciendo referencia, 31 de octubre, entonces no es de bendición. Definitivamente no es para nuestro beneficio. En lugar de añadirnos bendición, nos puede restar, ¿verdad?, propósito delante del Señor y desagradarlo, y ese ya sería otro tema también. Pero hemos dicho entonces que todo puede derivar en un beneficio, pues si nosotros aprendemos a oír, a obedecer, decíamos a tener el entendimiento, aleluya, y ahora pues hablamos de dirección sabia. También Proverbios 20:18, un versículo similar, dice, los proyectos con consejo se preparan, pero dice también que con dirección, mire, dirección sabia, se hace la guerra. Aleluya. Entonces, yo quisiera ir ya adentrándome, eso fue una breve introducción que yo le doy, pero quisiera ir adentrándome, como le decía, en esos 4 o 5 aspectos que necesitamos, hermanos, para de veras tener la conciencia clara de qué es lo que significa una tradición y principalmente lo de esta fecha, pues esa yo no la llamaría celebración, sino un rito, ¿verdad?, a la maldad y a las tinieblas. Entonces, leamos lo que dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, dice, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, entonces yo aquí quiero hacer una situación. Mire, óigame también. Cuando usted lee en Colosenses 1:1, hay un saludo de parte del apóstol Pablo, en donde él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero eso es el versículo 1 y el 2. Cuando nosotros seguimos leyendo, solo déjeme aquí habilitar esta mi vista. Aleluya. Cuando nosotros vemos aquí lo que la palabra del Señor también nos está indicando, usted se da cuenta ahí que el apóstol Pablo también está pidiendo a Dios que nos sea concedida sabiduría espiritual. Porque si usted sigue leyendo el verso 3 y 4 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, aquí hay una cosa. Miren lo que dice el versículo en las líneas rojas. Para que seáis llenos, ¿de qué dice? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces yo veo aquí 3 grandes herramientas, amados, que necesitamos nosotros para decirle un hasta aquí a las tradiciones, un ya no más a las tradiciones, hermano. ¿Y qué es eso? Número 1, cuando habla de conocimiento, está hablando de epignosis. Cuando habla de sabiduría,
está hablando de Sofía. Le hablo de palabras griegas, epignosis, Sofía. Y en el caso de la inteligencia espiritual estamos hablando de súnesis. Entonces necesitamos tres cosas: epignosis, Sofía y súnesis. Ahora, ¿pero qué significa cada una de ellas? Porque gloria a Dios, usted dirá, se oye bonito la palabra en griego. El hermano ahí logró que lo que necesitamos hoy nos lo está ahí trasladando. Conocimiento, sabiduría, inteligencia, sí, pero ¿qué significa? Fíjese que epignosis, o sea, lo que es el conocimiento, nos habla sobre discernir, hermanos, discernir. O sea, a las tradiciones, hermano, por eso le decía, la delgada línea que separa lo que son las tinieblas de las tradiciones, hermano, hay que discernir, hombre. ¿Cuál es el propósito de esa tradición? O sea, más allá de que se mire bonito, porque recuérdese que el adversario siempre nos va a presentar las cosas de una manera como que bonitas, pero ya sabe que él nunca nos va a revelar la verdad, ni las consecuencias, ni cuál va a ser el final. En cambio, Dios, usted sabe que sí, Él nos presenta las cosas que son para nuestra bendición, pero de una vez Él nos da a conocer cuál va a ser el final, pues. Amén. Entonces, imagínense, epignosis. Seamos llenos de epignosis, de conocimiento, o sea, de discernimiento. El diccionario dice pleno discernimiento, reconocimiento, que usted pueda reconocer, hermano, que tenga la capacidad de reconocer. Y luego dice, también en toda sabiduría. Esa palabra es la palabra Sofía. Y entonces, esa palabra sabiduría se habla de actuar sabiamente. Imagínense, no solo necesitamos tener un pleno discernimiento, sino también esto para actuar sabiamente. Y luego habla de tener inteligencia espiritual, súnesis. Y esa palabra, al traducirla aquí, simplemente la define como entendimiento, hermano, de lo que hemos venido hablando. Se recuerda que en una de las diapositivas que yo le presenté ya, hablábamos de que tenemos, tal vez yo se la leo aquí sin ponérsela en pantalla. Es posible que lo haya subrayado aquí. Déjeme ver, aquí deme un tiempito. Sí, era en primera de Pedro 1:13, si usted está apuntando. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, aleluya. Entonces, pues seguimos aquí en la secuencia de lo que yo le estoy compartiendo. Hermano, entonces, por favor, yo le suplico, mire, así como aquí, pues, el apóstol Pablo a los de la iglesia de Colosas les decía, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de. Entonces, hermanos, también oremos al Señor para que seamos llenos de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, avancemos aquí en la instrucción de la palabra. Dice Colosenses 1:10, el versículo siguiente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole. Conocimiento, sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para discernir, entender, actuar sabiamente, desechar esas tradiciones, hermano, y entonces con eso, ¿qué? Agradar al Señor. Nuestro propósito, hermano, dentro de muchos que tenemos y dentro de muchas cosas que podemos hacer para darle gracias a Dios por la condición tan preciosa y de bendición en que nos tiene, pues es agradarlo. Dice aquí la palabra, llevando fruto en toda buena obra, y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, entonces desde ya, hermano, usted sabe, amada hermana, preciosa iglesia, usted ya sabe que por lo que tiene que luchar. Y si en dado caso alguna tradición todavía le anda rondando por ahí, que espero yo en el Señor no sea su caso, pero entonces lo primero que tenemos que empezar ya a orar y a clamar y a demandar al Señor es conocimiento, hermano, entendimiento. Amén. Esa santidad, obviamente, que necesitamos para poder agradar al Señor. Sigamos leyendo, verso 11. Fortalecidos, dice, con todo poder, dunamis, hermano. Mire, entonces ya le hablé, Dios mío, de inteligencia, de sabiduría, ya le hablé también de, ¿qué le dije también? Ahorita del poder, dunamis. Hermano, regreso a esta diapositiva. Conocimiento, dice, sabiduría, inteligencia, y ahora vamos con poder, dunamis. Esa es la palabra griega 14:11. Y eso nos habla de fuerza. Bueno,
Entonces, si aferrarse es usar fuerza para usted retener algo, entonces ahora clamemos por el poder de Dios, dunamis, por esa fuerza. ¿Para qué? Para deshacerse de eso. Amén. Deshacerse de esa tradición, de esa práctica. Hermano, mire, y tradición no solo ahorita de esta fecha, pues, como le decía, tal vez hay tradiciones familiares que no están registradas en el calendario, pues que usamos nosotros para identificar nuestros 12 meses, que si usted ve ahí hasta le marcan los días y San no sé qué, San Piridión y todo eso, hermano, ahí se lo ponen y que celebran y no, hermano, o sea, tradiciones, hasta uno mismo en su casa puede, ¿verdad? El domingo todos nos reunimos, o sea, yo no le digo que no, a almorzar, está bueno, hay que reunirse, pero ¿verdad? Yo tengo que sacrificar todo, porque entonces, hermano, recuérdese que la tradición, en un momento dado, yo ya se lo prediqué y se lo estoy enseñando ahorita, eso implica una cárcel, hermano. Indica el estar preso o apresado. Y dijera yo, por en sí la tradición, no, por lo que alguien enseñó, por lo que alguien instruyó, por la doctrina de hombres que en un momento dado fueron compartidas y se siguió la línea. Yo creo que ya me va comprendiendo aquí entonces, en el nombre del Señor, yo sé que sí, lo tremendo que es la tradición y la delgada línea que le digo nos separa de las tinieblas, pues. Entonces, el verso 13 sigue diciendo, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Como yo sé que usted es bien estudioso y le gusta el manejo de las palabras ahí, solo quiero decirle una cosita. En Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, esa palabra poder es dunamis, es la palabra griega 14:11. Pero aquí, en donde dice en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad, esa potestad no es la misma palabra que dunamis. Aquí es la palabra griega 18:49 y la palabra es exousia, exousia. Amén. Entonces dice aquí, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, o sea, que las tinieblas tienen potestad, hermano. Pero yo quiero que entienda esto también, nada tiene poder más del que usted le pueda dar a las cosas. Yo le digo, cuando estuve en la religión tradicional, 7 años y todo, uy, dice uno, ¿verdad? Uy, y realmente no pasa nada, hermano. Simplemente es un engaño. Es un engaño, ya vamos a llegar a eso también, porque las tradiciones no es más que engaño de parte del adversario, ¿verdad? Que utiliza a gente, hombres o mujeres sobre la tierra para arrastrar a muchos. Ya vamos a llegar a eso. Por eso yo le doy gracias al Espíritu Santo que me puso este tema para compartírselo, ¿verdad? Y en parte, pues más que predicación, pareciera enseñanza, pero bueno, le digo, una delgada línea entre lo que son las tinieblas, hermanos, y lo que es, pues, las tradiciones. Entonces dice aquí la palabra del Señor, verso 14, que fuimos en la parte final del verso 13, perdón, o como siempre le digo yo también allá en la iglesia, leámoslo de nuevo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y mire lo que dice aquí, trasladado al reino de su amado Hijo, a la luz, no a las tinieblas, sino a la luz, en quien tenemos redención por su sangre, dice el perdón de pecados. Y por eso le decía, mire, potestad, la palabra exousia, ¿verdad? Es algo que puede tener autoridad sobre algo, puede tener derecho sobre algo. Fíjese que esa palabra potestad habla de algo que puede adueñarse de o ser dueño de. Entonces, hermano, no puede ser ni es posible que entonces una tradición venga y se apropie de nuestra voluntad, pues, de nuestro tiempo, de nuestra manera de pensar. Y con las otras aristas que ya le di, ¿verdad? O sea, en el sentido de que son hombres los que las instalaron. Son instrucciones, son enseñanzas que hombres dieron, pues. Y entonces aquí yo creo que sí es bien importante, aquí en este versículo Colosenses 1:13, por esta palabra tinieblas. Fíjese que la palabra tinieblas es la palabra griega 46:55. Y esa palabra, la palabra escotos. Y usted no se complique en ver, uy, ¿qué serán las tinieblas, verdad? El diccionario la define como sombra, como oscuridad o como tinieblas propiamente. Pero usted se recuerda de que donde hay tinieblas, entonces quiere decir que hay ausencia de luz. Entonces simplemente es como cegar, ¿verdad? La visión, la vista.
En este caso podríamos dar la aplicación, se ciega también el entendimiento, ¿verdad? Eso es lo que pasa con las tradiciones. No, es que esto lo hizo mi tatarabuelo, lo hizo mi cascarabuelo, diría nuestro pastor también, amén. De ahí lo hizo mi abuelito, de ahí lo hice yo y yo se lo tengo que poner a mis hijos y sus hijos a sus hijos. En el nombre de Jesús reprendemos, hermano, el estarles poniendo ceguera espiritual, ¿verdad? A las herencias que vienen posterior a la nuestra, las generaciones que vienen posterior a las nuestras. Aleluya. Déjenme avanzar un poquito. Apocalipsis 12:7. Él le decía, entonces, bueno, si las tradiciones no solo son impuestas por hombres, pero también sabemos que son las estrategias que el adversario utiliza a la hora de él tener, pues ahí sí que sobre la tierra, personas en quien poderse instalar o de quienes echar mano, diríamos de esta manera, para que las tradiciones continúen. Entonces, veamos lo que dice la palabra del Señor, más o menos cómo surgen las tradiciones, y si no es más o menos cómo surgieron, amén. Pero usted saque sus conclusiones, tome sus decisiones, aleluya, que la palabra del Señor le pueda iluminar, le pueda alumbrar. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Bueno, pero no prevalecieron. ¿Ya se dio cuenta aquí lo que está pasando? Miguel y sus ángeles, pero el dragón y sus ángeles también. Pero el verso 8 dice, pero, oiga, no prevalecieron, hermano, no prevalecieron. Y entonces, ¿por qué todavía en algunas personas, en algunas familias, la tradición y las costumbres siguen? ¿Por qué? Si aquí dice que el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ¿ante qué? Ante la batalla que les presentó Miguel y sus ángeles, los enviados del Señor. Pero entonces venimos nosotros, y es donde siempre, pues yo lo pienso de esta manera, y se lo comparto. En sus manos está siempre la decisión, hermano, si sigue el bien o sigue el mal. Si siguen las tradiciones o las desecha. Si usted rompe o quiere continuar atado a lo que le fue impuesto por sus ancestros, pues no sé, o de donde haya adquirido esa tradición. Pero el punto tal vez no sería centrarnos en esto ahorita, sino que lo que yo quiero es que usted note la parte final del versículo. Ya vimos entonces que Miguel y sus ángeles presentaron batalla ¿ante quién? Ante el dragón y los ángeles. Y ya vimos para la gloria de Dios que no prevalecieron, o sea, el dragón y los ángeles perdieron esa batalla, esa guerra. Pero el punto es este, no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, y entonces, si ya no están en el cielo, ¿en dónde están ahora? Y aquí vamos al punto. Verso 9. Fue lanzado, dice, fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, tome en cuenta esta palabra, engaña al mundo entero, al mundo entero. ¿Y a dónde dice que fue arrojado? ¿A dónde lo lanzaron? A la tierra. Ah, vaya. ¿Y dónde estamos nosotros, hermano? En la tierra. Y solo el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, fue lanzado al mundo, a esta tierra. No, también los ángeles. Dice, fueron arrojados con él. Esa palabra engañar, hermano, esa palabra engaño, es la palabra planao. Es la palabra griega 4105. Y fíjese que esa palabra la define el diccionario o la concordancia, como usted quiera verlo. Esa palabra engaño la define como vagar. Vagar, hermano. Por un lado, habla de errar. O sea, como cuando usted le apunta algo, ¿verdad? Entonces, y falló, eso es errar. Habla de extraviarse. Habla de alguien que se descarrió. Pero la palabra que a mí me impactaba en las definiciones que da el diccionario es seducir. Seducir. Ah, bueno. Entonces quiere decir, hermano, que también las tradiciones, cuando alguien suspira y dice, ay, es que mira, ya viene tal fecha y tal cosa. Cuidado, iglesia, el diablo o Satanás, que el Señor lo reprenda, quizás quieran
o ya puedan haber empezado a seducir. Y hay que tener cuidado. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Estar de la mano del Señor. Tener entendimiento, hermanos, entendimiento. Ser obedientes. Aleluya. Buscar la santidad, hermano. Romper en el nombre de Jesús esas ataduras, esas cárceles. Por eso yo ya le di definiciones de lo que es tiniebla, de lo que es tradición al principio del mensaje. Yo ya le di ahí definiciones también que necesitamos la inteligencia, la sabiduría, hermano. Necesitamos el poder también, el dunamis del Señor. Aleluya. Pero avancemos porque necesito terminar y el tiempo avanza. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Ya vio lo que dice ahí? Según las tradiciones. ¿De quién? De los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo sé, este versículo, nuestro pastor lo ha enseñado, lo ha predicado, usted lo ha leído también, pero yo quisiera recalcar tal vez no tanto en estas tradiciones de los hombres, sino en la parte final del versículo. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa palabra rudimento, hermano, es la palabra griega 47. Mire, le doy toda esta explicación, hermano, porque tenemos que entender en sí qué es la tradición y por qué le decía en cosa de milésimas, no sé, o milímetros, lo más pequeño que pueda haber en medida de longitud o en tiempo, hermano, nos pueden llevar podrían llevar a las tinieblas. Y eso es lo que definitivamente el Señor no quiere. Amén. Que estemos en tinieblas. ¿A causa de qué? ¿O derivado de qué? De una tradición, hermano. Entonces esa palabra rudimento, yo no sé si usted la había leído, pero fíjese que eso habla de algo que ha sido ordenadamente preparado o arreglado, hermano. O sea, ¿qué le trato yo de decir con esto? Dice también aquí la definición que constituye algo que ha sido elaborado en serie. En serio, diría yo también. Lo que le quiero decir que cuando dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Amén, ahí estamos clarísimos. Que no nos engañe. Que nadie, dice, mire, nadie nos engañe. Gloria a Dios. Porque dice, derivado de qué es esto, de las tradiciones de los hombres. Vamos clarísimos. Pero me preocupa cuando ya dice, conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el mundo, amada iglesia, hay estructuras. En el mundo ya hay, diría yo, sistemas o diseños bien establecidos del paso a paso. Que entonces lo que pueden provocar es que la persona, sin darse cuenta, como le decía, cae en una prisión, cae en una cárcel. Y esto aunado con qué. Se recuerda que leímos que tradición habla de enseñanza, de instrucción y de doctrina. Bueno. Entonces, así como el Señor en su palabra nos da doctrina básica, para que por lo menos lo básico, hermano, por eso se llama básica, para que por lo menos lo básico de las cosas del Señor las sepamos y también conozcamos las estructuras de bendición del Señor. Ya vio el mundo, rudimentos del mundo, se refiere a que también hay estructuras, hermano. O sea, todo bien entretejido ahí, que ya existe en el mundo y que vienen los hombres y echando mano de esto, entonces arrastran, atrapan, encarcelan, diría yo. ¿A través de qué? De las tradiciones. Usted por ahí puede oír, hermano, que dice, sí, mire, apoyemos las tradiciones, es que qué bonito, que para el turismo y todo, mire esta tradición, que no se pierda, luchemos por esto. Y ahí usted puede encontrar, no solo en nuestro país, hermano, pero como es lo más inmediato que tenemos, hay tradición, de todo hay tradición, de tamales, de barriletes, esto del 31, la Navidad, hermano, cosas que no son del Señor, pero los barriletes, usted sabe para qué los usan precisamente en esos días, para que los espíritus de los, entre comillas, vivientes se comuniquen con los espíritus de los difuntos. ¿Puede creer usted eso?
Si a Dios le desagrada que le consultemos con espíritus, con muertos, pues. Entonces, bueno, vaya reflexionando ahí, por favor usted. Quisiera ver si me es posible aquí darle la palabra griega, la 47-48, si no estoy mal, la palabra rudimento. Pero quisiera ver yo aquí cómo la define, porque ya le di la 47-47. Déjeme ver aquí, aleluya. Deme un segundo ahí, por favor. Sí, es la palabra 47-48, rudimento, que, sí, imagínense, aquí dice ordenar en fila, marchar, dice, como un rango militar, se da cuenta. O sea, bien estructurado, hermano. Y entonces dice, es seguir. Esa era la palabra a la que quería llegar, es seguir. Imagínense, los rudimentos del mundo lo que provocan es seguir. En este caso, las tradiciones, hermano, la continuidad, y es lo que tenemos que evitar. Voy rapidito, como siempre, pues voy a dejar algunas diapositivas pendientes, pero lo que me interesa es darle la primerita, en cosa de 4 o 5 minutos. Primera de Juan 1:3. ¿Qué necesitamos nosotros para deshacernos o liberarnos de tradiciones? Comunión, hermano. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero mire lo que dice aquí, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Bueno, comunión. Pregunta del millón, ¿tienes comunión con el Padre y con el Hijo? Verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, al estar en comunión con el Señor, con el Padre y con el Señor Jesucristo, entonces quiere decir que estamos del lado de la luz y entonces, como no hay tinieblas en Él, tampoco hay tinieblas en nosotros. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Qué le diría yo? Que entonces que el que practica ese tipo de tradiciones o cualquier tradición que contravengan la palabra del Señor, no están en comunión con el Señor. Yo creo que me di a explicar, porque practican estas cosas todavía. Amén. Avancemos. Le digo, le doy otra ahí, usted puede buscar otros conceptos por ahí. Mire, no seáis vencidos de lo malo, Romanos 12:21. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Número 2, la primera que le doy para eliminar tradiciones, la comunión. Y ya se lo dije, ¿por qué? Porque como Dios es luz, y si estamos en comunión con Él, entonces estamos en la luz. Dice aquí en Romanos 12:21, entonces el número 2, hermano, decisión. Aquí no va a profundizar nada en explicarle más o compartirle más. Decisión quiere decir tú decides. Como siempre, Dios precioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo no nos imponen nada. Es tu decisión. Pero ya no vamos a poder alegar ignorancia como lo vimos en un versículo anteriormente en donde decía, ¿verdad?, de que las cosas se hacen por ignorancia. Pero hoy no, hermano, porque la palabra te está alumbrando, la palabra te está enseñando. Aleluya. Entonces, decisión. Vamos con esta, es importante por lo que ya vimos de inteligencia, sabiduría, y la palabra inteligencia dijimos que era discernimiento. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Discernimiento, discernimiento. No hay para dónde, hermanos, discernimiento. Y esto inmediatamente a mí me enlaza con aquel precioso versículo en Corintios, de donde habla que todo me es lícito. Entonces yo se lo pongo ahí para que lo leamos. Primera de Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es en Primera de Corintios 10:23, pero usted también lo puede ver en Primera de Corintios 6:12, en donde dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dominar. Y no ya hablamos del dunamis del Señor, pues el poder, esa fuerza que necesitamos, hermanos.
Pero como le dije, en el segundo elemento, luego de tener comunión con el Señor, el segundo elemento es tener decisión. Tú decides. Puedes tener el dunamis del Señor, pero es tu decisión. Entonces, número 3 le decía ahora discernimiento. Pero aquí hay una cuestión, hermano. En esto de 1 Corintios 10:23, ya vio, yo aquí subrayé una palabra y ahora la voy a encerrar y voy a encerrar la otra. Dice todo me es lícito, no dice todo es lícito. No dice todo es lícito, sino que ya se dio cuenta, es tu decisión. Tú decides qué es lícito y qué no es lícito. Aunque el Espíritu Santo nos redarguya y nos conduce a la verdad, tú sabes cuando algo es lícito y cuando algo es no es lícito. Pero el punto aquí es que aquí el apóstol Pablo decía, todo me es lícito. Va. O sea que es mi opinión, mi decisión, mi criterio, lo que yo considere para ver si es o no es lícito. Cuidado con eso. Igual sucede, le decía en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Igual. Pero entonces, la parte final en color verde se lo puse ahí, yo no me dejaré dominar de ninguna. No me voy a dejar dominar, hermano. O sea, si alguien me tiene que ceñir y dominar, que sea Cristo Jesús, pues, pero de ahí nadie más. Amén, nadie más. Discernimiento. Fíjese que esa palabra dominar es la palabra griega 1850. Es exousiazo la palabra. Es cuando alguien tiene el control tiene la potestad, ¿se recuerda esa palabra? La potestad, le decía yo, de las tradiciones. Autoridad. Dios santo, que el Señor nos ayude. Déjeme darle los últimos 2, 3 aquí. Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Obviamente usted cuando lee este pasaje en el profeta Isaías se refiere a Cristo Jesús, ¿verdad? En figura. Y entonces, pero mire, ¿qué iba a comer él? Mantequilla y miel. Y usted sabe que la mantequilla y la miel representan doctrina y revelación. Entonces, ¿cuántos elementos le voy dando? Ya le di comunión, ya le di también discernimiento, y ya le di también, ¿cuál fue el otro que le di? Se lo regreso aquí rapidito. La decisión, hermano, el número 2. Entonces, comunión, decisión, discernimiento, y ahora le estoy dando también aquí doctrina y revelación. Doctrina, hermano, la doctrina básica, la palabra que se nos enseña para conocer lo básico del Señor. Revelación, necesitamos la revelación. Últimos 3 versículos, mire, mantequilla. La mantequilla, la palabra hebrea 25:29, se traduce como amurallar, hermano. Pero ya vio ahí lo que dice, leche, la leche. Y entonces yo termino con estos versículos. Número 1, Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es un nepios. Nepios en cómo piensa, nepios en cuanto lo que habla. Es una persona simple, de acuerdo a lo que dice Proverbios. Es un creyente inmaduro. O digámoslo en buen chapín, el que todo lo cree. Mira, es que esa tradición, y sí, dice uno, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí tenemos esta palabra que el Señor nos está compartiendo hoy. Y finalmente termino yo con Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? ¿Ya vio? En el discernimiento del bien y del mal. Este sí se lo quiero volver a leer. Hebreos 5:14, porque con esto yo cierro y oramos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez, hermano, teleidos, mentalmente hablando, físicamente hablando, en el carácter, moralmente hablando, ser alguien completo, estar lleno y perfecto en el conocimiento pleno del Señor. Ayúdeme a orar. Señor, toda la gloria es para ti en esta hora. Dios mío, ayúdanos, oh Padre Santo, a poder tener la fuerza, Señor, a poder tener el carácter, Dios mío, a poder tener el criterio, Padre Santo,
la decisión de poder reprender en el nombre poderoso de Jesús toda tradición de las tinieblas, toda tradición de la oscuridad, oh Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, vístenos, oh Padre Santo, con autoridad para liberar a los nuestros, Señor. Tradiciones que quizás nos fueron impuestas, Dios mío, como decíamos ahí, por doctrinas de hombres, de demonios, estratagemas de hombres, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo vengo a romper toda atadura a tradiciones en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que nos has dado, Dios mío. Vengo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a derribar paredes de cárceles, a abrir puertas de esas cárceles, Señor. Quiciales, bisagras, Señor, de esas puertas que mantienen aprisionados de años en años a personas, Padre, en esas tradiciones de engaño y de mentira. Oh Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús caen en esta hora. Si tú crees, levanta tus manos, abre tu boca y confiesa en el nombre poderoso de Jesús. Puedes decir: yo rompo toda tradición en mi familia, yo rompo toda tradición que me hayan querido imponer desde mis tatarabuelos hasta mi padre, toda tradición que haya querido imponer también en mis hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo toda obra del enemigo, reprendo toda obra del diablo en el nombre poderoso de Jesús. No tienen arte ni parte sobre mí, no me pueden dirigir, no me pueden apresar en el nombre poderoso de Jesús. Yo derribo toda estructura de enseñanza, de instrucción y de doctrina que haya sido impuesta por el adversario a raíz de que fue expulsado de los cielos junto con sus ángeles, porque vimos en la palabra del Señor, amada iglesia, que Gabriel y sus ángeles también lucharon y ganaron esa batalla en el nombre poderoso de Jesús. La palabra del Señor dice que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Tú tienes que creer que no necesitas de tradiciones para estar bien con tu familia, no necesitas de tradiciones para estar bien con el Señor. Más bien todo lo contrario, lo que necesitas es tener esa comunión con el Señor. Necesitas tener ese acercamiento con el Padre, con el Hijo, porque ellos están en luz, veíamos en su palabra. No temamos a las ideas, a los pensamientos, a las tradiciones de hombres que para nada nos benefician ni nos bendicen en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, yo clamo, Señor, y declaro libertad en esta hora, Señor. En ese día de oscuridad y tiniebla, yo declaro luz, entendimiento, sabiduría. Padre bendito, poder y autoridad sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Yo doy gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por este tiempo que me has permitido, Señor, para predicar. Quizás, Señor, fue enseñanza en el nombre de Jesús, tú lo sabes, pero lo importante, Señor, que tu palabra fue expuesta, fue declarada, Dios mío. Y te doy gracias, Padre, porque sé que ha sido recibida y sé que a partir de ahora muchas tradiciones han quedado expuestas a la luz. Muchas tradiciones han sido rotas en el nombre poderoso de Jesús y muchos han sido llamados hoy a libertad, porque tú veniste a dar libertad a los cautivos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les pueda bendecir abundantemente, amada iglesia, hermanos. Un saludo para ustedes ahí en sus lugares y hasta sus casas. Toda la gloria es para Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.